bendiciones, hermanos, para ustedes en esta hora. Vamos a continuar con la meditación del mensaje del domingo pasado, donde vengo desarrollando el tema Tus errores no definen el camino al triunfo. Estoy fundamentado en la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al versículo 22. Ya compartí con ustedes la primera parte, ¿verdad?, de este tema, y hoy continuaré con la segunda parte y lo finalizaremos. La primera parte comprendía el versículo 1 al versículo número 9 y hoy daré lectura del versículo 10 en adelante. Vamos a continuar entonces con el estudio o con el mensaje para que ustedes sean bendecidos con la palabra de Dios. Dice así el versículo número 10, me gustaría que tuvieras tu Biblia en mano y que llevaras la lectura juntamente conmigo. Versículo 10 de Primera de Samuel 4. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada uno o cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Muy bien, qué triste noticia. Qué lamentable que por no haber buscado Israel la dirección de Dios y haberle pedido a Dios o consultado con él si salían a batalla con los filisteos, les traería nefastos resultados. Fue un error grande el que Israel cometió. ¿Cuántos errores también nosotros no hemos cometido? Estamos por finalizar un año más. El año 2020 dentro de pocas semanas se habrá ido y nunca más volveremos a saber de él. Pero estamos por iniciar un nuevo año con la ayuda de Dios. Ahora, ¿qué errores cometiste en este año 2020? Sería bueno que analizaras, que meditaras en lo que fue tu vida en este año. Si te das cuenta o logras descubrir errores que te trajeron resultados lamentables o no gratos, pues procura no volver a cometer esos errores para este nuevo año. Y especialmente si esos errores te alejaron de Dios, si esos errores te bajaron de un nivel espiritual, si esos errores también hicieron que ya no buscaras más del Señor porque tu tiempo se vio limitado, aunque ahora con esta pandemia estuvimos la mayoría del tiempo encerrados, que el tiempo ahora estuvo de sobra, pero aún así, tengo que decirlo, hay muchos que no han aprovechado su tiempo que les sobra ahora en casa para buscar a Dios, para someterse a Dios, para llenarse más de Dios. Y esto es un grave y lamentable error que muchos están cometiendo. Sería bueno que corrigieras esto en tu vida y ya no lo siguieras cometiendo más. Porque recuérdate, hay que ser prudente y no insensato, como las 5 vírgenes. Muy bien. Entonces, Israel se dio cuenta que el favor de Dios ya no estaba con ellos. Lo mencioné en la primera parte. Y solamente eso hubiera sido suficiente para que ellos analizaran qué error habían cometido para que el favor de Dios se apartara. 4,000 hombres habían muerto en aquella ocasión. Bueno, los ancianos y los jefes del ejército y el pueblo mandan a traer el arca de Dios, que no debía de haber salido del lugar donde el arca reposaba o debía de estar, sino que ellos mandan sin consultar a Dios. Y estoy seguro que si Dios les hubiera dicho, dado una respuesta, si consultan, era no, porque Dios para ello tiene muchos recursos a mano que los hubiera puesto a disposición de ellos. El arca, en cierta manera, mostraba la presencia de Dios en medio de ellos, y lo voy a explicar más tarde. Pero fue un error sacar el arca de allí.
como es un error también de muchos salirse de donde la presencia de Dios está para irse a otro lugar donde absolutamente no habita la presencia de Dios. Muy bien, el arca del pacto entonces es capturada por los filisteos en esos versículos 10 a 11. 30,000 hombres mueren y se llevan el arca. El arca como mueble era un mueble pequeño, medía 1.20 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros también de alto. Pero su importancia, amados hermanos, era algo grande. La importancia de aquel mueble era algo extraordinario. El arca también se le conocía con otros nombres y te doy unos acá para que tú los puedas leer muy detenidamente y tranquilamente en tu casa con las citas bíblicas. Al arca también se le llamaba el arca del testimonio y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25 verso 22 y lo puedes leer en tu casa. Número 2, el arca del pacto, según Números capítulo 10 verso 33. 3, arca de Jehová, según Josué capítulo 3 versículo 13. Número 4, arca de Dios, según el libro de Primera de Samuel capítulo 3 versículo 3. Número 5, arca de Jehová el Señor, según Primera de Reyes capítulo 2 verso 26. Número 6, arca sagrada, según Segunda de Crónicas capítulo 35 versículo 3. Y por último, el número 7, arca de tu poder, según Salmo 132, verso número 8. Esto es para que ustedes se den cuenta, a lo mejor ustedes no lo sabían, ahora ya tienen los distintos nombres como también se le conocía al arca. Pero agarren su Biblia y léanlo, por favor. Y recuérdense cada vez que se menciona del arca, los nombres como también se le conocía. El arca era símbolo de la presencia de Dios, de esa relación estrecha de Dios con el pueblo de Israel. Su presencia habitaba allí donde el arca estaba, en medio de su pueblo. Si el arca representaba la presencia de Dios, vuelvo a repetir, si el arca representaba la presencia de Dios, Israel creyó, oigan esto, por favor, Israel creyó que al sacar o al extraer el arca de aquel lugar santísimo donde estaba puesta en el tabernáculo del Señor en el desierto, sería para el ejército, para el pueblo, una garantía de victoria, sea cual fuere el estado espiritual de ellos. ¡Qué equivocación! ¡Qué error en el que el pueblo de Israel estaba! Los ancianos y los jefes del ejército no se dieron cuenta que ese error les traía lamentables y tristes resultados. Recuérdate, los errores no definen el triunfo o no determinan el triunfo. Por eso es que tú debes de corregir esos errores. No debes de estar cayendo en los mismos errores o haciendo errores peores que los que has cometido. Recuérdate que no tienes que tropezar de nuevo ni con la misma piedra. Si el arca representaba entonces la presencia de Dios y para ellos era una garantía de victoria, estaban mal. Cuando dejas de confiar en Dios y pones tu amor, tu confianza y tu esperanza en los símbolos, en el caso del arca, estarás más cerca de una derrota espiritual. Te lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Cuando dejas de confiar en Dios y pones tu confianza, tu fe, tu esperanza, tu amor en aquellas cosas que son símbolos, estás más cerca de probar y de experimentar una gran derrota espiritual.
Es peligroso entonces confiar en tradiciones pasadas, desde luego que sí, y hacer ciertas costumbres un credo. Y cuando yo me refiero a la palabra credo, me estoy refiriendo a aquello que debe ser creído. Entonces es muy peligroso que tú vayas a pensar que si haces tal costumbre, tal tradición. Fui a predicar a Quetzaltenango el año pasado y me llevé tremenda sorpresa cuando se está haciendo una costumbre en iglesias cristianas, evangélicas, en Quetzaltenango, donde los pastores les han enseñado a sus miembros tomar flores y llevar candelas a un cerro, y ahí van cantando y ahí van adorando, ponen un altar, ponen las flores blancas a propósito, todas tienen que ser blancas, y las candelas también. Esto es un gran error. La Biblia dice que Dios busca adoradores y que tales adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios a esos adoradores es a los que busca. No tenemos que andar llevando candelas, no tenemos que andar llevando flores, no tenemos que andar buscando un altar en las alturas. La Biblia dice que el altar de Jehová está en la casa de Dios, y ahí es donde la golondrina pone sus nidos y también el gorrión pone sus polluelos. Y ahí es donde Dios acepta el corazón contrito y humillado de aquel que viene ante su presencia. Entonces, tengamos cuidado, porque Israel pensó que al traer el arca, la victoria iba a ser segura. Dejaron de confiar en Dios, dejaron de creer en Dios, no fueron dirigidos por el Señor. Sus errores los llevaron a terribles fracasos, y sus errores no le darían el triunfo que ellos esperaban. No les determinaban su triunfo. En su desesperación pusieron su mirada en el arca. 30,000 hombres habían muerto, más 4,000 anteriormente, 34,000. Y también los sacerdotes, que en cierta manera también ejercían un cargo, podría decir, como de sumo sacerdocio, porque ya Elí estaba viejo y ya no tenía fuerzas. Pero los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron muertos también en la batalla. Ellos entonces pusieron su mirada en el arca, confiando en su poder sobrenatural. ¿Pero qué poder sobrenatural? Del arca, del mueble, de ese bien, pero menos de Dios. Y Dios se molesta, y Dios se enoja, y Dios se irrita, y Dios envía juicio. Él también disciplina y castiga, porque Él es el que dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que ten cuidado, que ningún pariente, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo o qué sé yo quiera venir a cambiarte lo que la palabra de Dios dice al respecto de la manera como debemos de clamar a Dios, buscar a Dios, acercarnos a Dios, lo que honra a Dios, lo que agrada a Dios. Porque si te enseñan otras cosas que no está contenido aquí en la Biblia, es mala doctrina, no es sana doctrina, es herejía. Puede ser una filosofía humana, puede ser un pensamiento de fracaso humano. Así que hay que tener cuidado con todo esto, mis amados hermanos. Estamos viviendo unos últimos tiempos, días difíciles, donde la apostasía se está manifestando terrible y grandemente también. Y el Señor dijo: aún aquellos que fueran de Él también serían engañados. Así que ten cuidado, busca a Dios y no caigas en el error. Tus errores no definen el camino al triunfo. Israel pensó que al traer el arca su victoria estaba segura, porque pusieron su mirada en el mueble de una manera sobrenatural. Los sacerdotes Ofni y Fines, vuelvo a decirlo, llevaron al campamento el arca, pero desde que llevaron el campamento al arca, estos dos sacerdotes, este bien
mueble que Dios les había puesto a ellos, donde su presencia se manifestaba, perdió su significado y propósito. No permitas que al cometer errores y hacer locuras, las cosas verdaderas que Dios dice en su bendita palabra también pierdan significado y propósito en tu vida. Al enterarse los filisteos que el arca estaba en el campamento, ellos se atemorizaron. Ellos dijeron: Dios ha venido al campamento, según el versículo número 7. Pero pronto, tanto los israelitas como también los filisteos se darían cuenta que el arca no es un talismán, ni tampoco es un amuleto, o mucho menos un fetiche o cualquier cosa. Las cosas de Dios son sagradas. Todo lo que está en la casa de Dios es sagrado. Tú tienes que tener cuidado con los objetos, con los muebles, con las cosas, con los instrumentos que se han dedicado en la casa de Dios para alabar, para bendecir, para enaltecer el nombre de Dios, porque es sagrado todo ello. No debes de pararte allí a jugar con los instrumentos, a tocar música mundana, a hacer que aquellos instrumentos no sean instrumentos que emitan sonidos o música al ser interpretados, que bendigan y glorifiquen el nombre de Dios, porque entonces estarás perdiendo propósito también para el cual fuiste llamado. Elí con sus 2 hijos se equivocaron y cometieron graves errores. En la historia de Israel, el arca iba delante de ellos. Si ustedes se recordarán, siempre el arca iba delante de todo el pueblo de Israel, acompañándoles como mensaje de la presencia guiadora de Dios. Hoy nosotros ya no tenemos el arca, pero sí tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra presencia guiadora. Pero tienes que tener cuidado también en 2 cosas. Número 1, no entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se entristece, y al entristecer el Espíritu Santo también tú pierdes el propósito, el significado, también pierdes lo que el Espíritu Santo, la razón por la cual comprendiéramos en nuestro corazón y se nos hiciera saber lo que Dios Padre y el Hijo hablan. Así que, hermano, ahora el arca es el Espíritu Santo que nos guía como la presencia guiadora de Dios. Pero al cometer tus errores y entristecer al Espíritu Santo, también el Espíritu Santo se puede apartar y se puede alejar de ti. Pero también ten cuidado con esto. No vayas a pensar que el Espíritu Santo es un amuleto, que aunque tú no te estés escudriñando, no te estés analizando por el Señor, ten cuidado, porque a lo mejor tú piensas que el Espíritu Santo está contigo, y a lo mejor el Espíritu Santo ya se apartó. Recuérdate, no es un amuleto, un fetiche, ni tampoco el Espíritu Santo es algo que el hombre puede pensar que puede poseer, como una cadena o una pulsera de la buena suerte. Así que tus errores no definen o aseguran el camino al triunfo. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, no solamente se puede entristecer, también se puede apagar. Y lo peor que un cristiano puede cometer en su vida es apagar al Espíritu Santo de Dios, porque entonces allí sí se habrá quedado solo y estará sin presencia guiadora de Dios. Muy bien. En conclusión a esta parte, yo puedo decir entonces que los sumos sacerdotes, o sacerdotes mejor dicho, Ofni y Fines, hijos de Elí, con los ancianos y los líderes del ejército, cometieron el error de pensar que solo porque eran el pueblo de Dios y porque ponían o tenían los símbolos de su presencia,
podían controlar el poder de Dios. Tú, ni yo, ni nadie, ni el mejor pastor, apóstol, misionero, profeta, lo que sea, podemos controlar a un Dios que es soberano. Él es el que decide, Él es el que hace, Él es el que pone, Él es el que quita y nadie se puede oponer a sus decisiones. Así que tengamos cuidado con esto. Creían que podían controlar el poder de Dios llevando el arca de un lado a otro y esto no era así, señores. Esto no era así, hermanos. Creyeron que por ser el pueblo de Dios, cualquier cosa que quisieran sería lo que Dios quería para ellos. Mucho cuidado. Moisés le dijo al Señor estas palabras: si tu presencia no fuere conmigo, no iré. Ah, qué sabias palabras las de Moisés. Mas sin embargo hoy muchos andan a su manera, a su sabor y antojo. Hacen lo que quieren. No les importa tener o no tener la presencia guiadora de Dios. Mucho cuidado, porque a Dios no lo puedes manipular, a Dios no lo puedes obligar, a Dios no lo puedes coaccionar. Ten mucho cuidado, porque tus errores no determinan el camino a triunfo. El arca contenía, mejor dicho, la forma más grandiosa de la guianza de Dios. El arca contenía los 10 mandamientos. Ah, qué maravilloso, según Deuteronomio 10:5. Léelo en tu casa. Pero lamentablemente, los sacerdotes Ofni y Fines, hijos de Elí, no tomaron o no se tomaron la molestia de buscar a Dios para que los guiara antes de sacar el arca y atacar a los filisteos. No trates de obligar al pastor. No trates de obligar a una autoridad de Dios. No trates de hacer lo que tú quieres que se haga en la iglesia, aunque seas el mejor miembro, aunque seas el mejor diezmador, aunque prediques bonito, aunque seas un gran anciano gobernante. No trates de tocar y de mover a Dios, porque es peligroso. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Muy bien. Para finalizar, los versos 12 al 22, lo voy a parafrasear por el tiempo. Solo un hombre, dice, de la tribu de Elí escapó de la batalla, del campo de batalla, y corrió y llegó a Silo. Silo significa tranquilidad o reposo, para dar la noticia de lo que había sucedido en el campo de batalla. Y luego dice que aquel hombre que llegó con sus vestidos rotos y con tierra sobre su cabeza, según el versículo número 12. ¿Qué señal o qué significa esto? Esto significa dolor, esto significa angustia, esto significa tristeza. Cuando se cometen errores, hay o viene gran dolor, hay o viene gran tristeza. Se produce una angustia desde adentro hacia afuera. Y esto fue lo que el hombre demostró cuando llegó a Silo, donde estaba el pueblo acampado y donde estaba Elí, el sumo sacerdote también. Los judíos manifestaban sus congojas de distintas maneras, hermanos. Podemos ver que ellos se vestían de cilicio para afligir su cuerpo. Y tú lo puedes ver en Génesis 37:34, en Job 16:15. Se golpeaban también el pecho. Era una manera de demostrar su congoja, su angustia, su aflicción, en Lucas 23:48. Hacían gran lamentación y lloraban copiosamente, sin parar, según Marcos 5:37.
Y usted lo puede ver cuando Jesús llega a resucitar a la hija de Jairo en Marcos 5:37. Y también los hombres se arrancaban el pelo de su cabeza y el pelo de la barba se la arrancaban. Y esto lo encuentra en Ezequiel capítulo 9 y verso 3. Miren cómo expresaban ellos su angustia y su dolor. Este hombre, al llegar a Silo, va con su vestimenta rota y también lleva tierra sobre su cabeza. Cuando el hombre le da la noticia al sumo sacerdote Elí, miren qué es lo que pasa. Le dice, 300,000 hombres han muerto en la batalla. Elí pudo soportar esa mala noticia. Póngase a pensar usted, hermano, que 300,000 personas mueran. No es una buena noticia. Muere uno, hay dolor, hay angustia, hay tristeza, hay llanto. Ahora 300,000, ¿qué sentiría Elí? No lo sé, pero supo soportar la noticia. Cuando el hombre le dice a Elí que también sus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto, Elí recibió también la noticia con resignación. Se confortó y se conformó. Pero mire lo que sucedió. Cuando aquel hombre le dice a Elí, el arca del pacto ha sido tomada por los filisteos, Elí se va hacia atrás, se impresiona. Fue tan fuerte el impacto que él sintió que Elí se va hacia atrás, cae detrás de la silla y se desnuca, se le rompe el cuello y el viejo sumo sacerdote Elí muere. Según los versículos 17 y 18 de 1 Samuel 4. Vuelvo a recordar, tus errores no te garantizan o no definen el camino al triunfo. Por si esto fuera poco, viene la nuera de Elí que estaba embarazada y estaba oyendo lo que el hombre le estaba dando de noticia al sumo sacerdote. En cierta manera, ¿verdad? Era un cuij esta nuera. Hay que tener cuidado con las nueras que andan parando la oreja donde no deben. Y se sorprende también aquella mujer. Y aquella impresión le causan dolores de parto, porque ya estaba próxima para dar a luz. Y llegan mujeres a asistirla, a ayudarla en el alumbramiento del niño, en el nacimiento, y nace una criatura a la cual ella le pone por nombre Icabod. Aquella nuera muere. Miren qué tristeza. La mujer se entera de los 30,000 hombres que han muerto. Se entera que su esposo Fines y su cuñado ha muerto. Se entera que ahora Elí también está muerto. Ahora ella también muere. ¡Qué desgracia la que sobrevino! Tengan cuidado porque los errores pueden traer muchas lamentaciones y muchas desgracias también. Mucho cuidado, por favor, hermanos. Y aquella mujer antes de morir dijo que este niño se llamaría Icabod. ¿Y saben por qué? Porque el nombre Icabod quiere decir o significa sin gloria. Ah, qué tristeza. ¿Cuántos cristianos por cometer errores se están quedando como un Icabod también sin gloria de Dios, sin presencia de Dios, sin favor de Dios, sin guianza de Dios? Porque no están conscientes ni reconocen su culpa de los errores que están cometiendo. Al ponerle Icabod sin gloria, la mujer dijo estas palabras finales: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Ah, qué terrible. Traspasada es la gloria de Israel. No dejes que tus errores, tus imprudencias, tus malas decisiones,
tus malas acciones. No dejes que nada de esto venga a quitarte la gloria, la presencia, la morada de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia. Si tienes que hablar algo con justicia de Dios y con verdad de Dios, díselo a tu esposo, díselo a tus hijos, establécelo en la casa, pero no seas tampoco como un Elí que estaba ahí acuchuchando a sus hijos, que estaba consintiendo a sus hijos, que tenía temor de llamarles fuertemente la atención a sus hijos, porque podría ser que también traspasada sea la gloria en tu familia o en tu casa o en tu propia vida. No dejes que la presencia de Dios te la quite. Que el Espíritu Santo siempre esté presente contigo hoy, mañana y hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Termino con esto. Tus errores no definen o no determinan tu camino al éxito o al triunfo. Ni los errores de otros tampoco lo definen o determinan. Que Dios te bendiga, mi hermano. Te deseo mucha bendición para este próximo nuevo año y que si otros cometen errores y no quieren entender y comprender, que lo hagan ellos. Pero tú, sé sabio, sé prudente, sé una persona que sepa discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Shalom, la paz de Dios con todos nosotros. Nos vemos pronto. Bendiciones. Amén.